Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido con Dios. Siempre, siempre agradecido con Él. Más cuando me permite ser el portador de su palabra en esta noche. Voy a tratar con la ayuda de Dios un tema maravilloso que me llamó mucho la atención hace unos días. Yo lo he leído muchas veces, pero estos días me concentré más en esta palabra y hoy la traigo para la iglesia. Voy a tratar con la ayuda de Dios primeramente, hablando, siendo un instrumento en las manos de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así sin más preámbulo, hermanos, vamos a estar leyendo en Primera de Reyes 17:1. Dice así en el poderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer un solo capítulo porque no me voy a enfrascar tanto en esa historia, sino en algo que Elías dice aquí. Elías predice la sequía. 17:1. Cuando lo tengan, confirmen con un amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pueden tomar asiento en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. El profeta Elías le habla al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba sumergido en la idolatría, en la hechicería, adorando dioses paganos, Dios Baal, Dios de Acera. Y él, ungido por la palabra de Dios y mandado por Dios, por supuesto, dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Hoy quiero predicar a la iglesia bajo el título Viviendo en la presencia de Dios. Viviendo en la presencia de Dios. Dile al que está a tu lado: vive en la presencia de Dios. Vive en la presencia de Dios. Porque cuando vivimos en la presencia de Dios, hermano, es lo más maravilloso que podemos experimentar. Y aquí Elías le habla al pueblo de Israel con esa unción y con esa autoridad. Vive el Dios de Israel. Elías le está recordando al pueblo de Israel que el Dios de ellos no es una estatua, que el Dios de ellos fue el que habló a través de Moisés cuando dio los mandamientos, el que habló al pueblo de Israel, un Dios vivo, un Dios que vive, un Dios que es luz inmarcesible. Le está recordando a ellos porque ellos estaban adorando estatuas, imágenes de acera, dioses paganos, y le está recordando: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él está diciendo ciertísimamente, como vive el Dios del que creó los cielos y la tierra, en cuya presencia estoy, porque para estar delante de la presencia de Dios, con esa unción y con esa autoridad que lo dice Elías, había que estar verdaderamente consagrado delante de la presencia de Dios, porque la profecía que Elías declaró no era cualquier cosa. No lloverá más ni habrá rocío, sino por mi palabra. Y esa profecía se cumplió exactamente como Elías lo dijo. Y esa expresión que Elías dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, solamente la repitió 2 veces. Solamente la dijo 2 veces. Cuando le dijo al rey Acab que no había rocío ni lluvia durante 3 años y medio.
Y luego se la volvió a decir cuando el rey Acab lo buscó mucho para matarlo. Lo buscó por las naciones, lo mandó a buscar y nadie daba razón de Elías, no lo conseguían, no lo veían, no lo reconocían, mejor dicho. No sabían si era Elías o no era Elías, Dios lo veló para los ojos de las personas. Pero Abdías, el siervo del rey Acab, era un hombre temeroso de Dios. Pero ese varón de Dios, Abdías, sí lo reconoció en una oportunidad que salió el rey Acab ya desesperado por el alma. Y le dijo: ¿eres tú, mi señor Elías? Y él le dijo: sí. Dile a tu rey que lo veré. Y Abdías le dice: mi señor, si yo voy, le digo al rey, y viene Jehová Dios, te transpone, te traspasa por los montes, por todas partes, y cuando llegue aquí tú no estás, me va a matar. Yo soy un hombre temeroso de Dios, le dice. Yo escondí 100 profetas de Jehová nuestro Dios en las cuevas. ¿Por qué me vas a hacer esto a mí? Me va a matar. Y él le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que hoy veré a tu rey. Pero esa palabra tiene mucho significado, hermanos. Eso tiene un trasfondo espiritual maravilloso que cuando lo escudriñamos nos damos cuenta de todas esas cosas. Cuando Elías dice: en cuya presencia estoy, en lo terrenal, en lo físico, cuando David era rey, delante de él no estaba cualquier persona. Delante de él estaban los generales, los capitanes, los sacerdotes. No era cualquier persona que se iba a parar frente al rey. Tenía que ser personas con autoridad, con rango. Y es lo que le está diciendo el pueblo de Israel: estoy en la presencia de Dios. Todo lo que yo digo, todo lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo porque así me lo dijo Dios. Elías con sus ojos espirituales veía todas aquellas cosas, carros de fuego, que él no lo decía, aunque lo vio Eliseo, pero es la misma película. La película de Eliseo es la misma película de Elías. Pero después de toda esa hazaña que Elías hizo, descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, tuvo miedo y huyó. Mas sin embargo Dios no lo descartó por eso. Mas sin embargo Dios después le habló y le dijo: vas a ungir a Abinadab, creo que es, por rey de Siria. Vas a ungir a Jehú por rey de Israel, y me vas a ungir a Eliseo como tu sucesor. Entonces llega Elías, va y suelta el manto sobre Eliseo. Lo ungió, hermano, en ese momento. En ese momento Eliseo fue ungido por Elías. Ese manto representaba la autoridad de Elías. Y por eso dice así en Primera de Reyes 19, del 15 al 21. Vamos a estar leyendo en el poderoso nombre de Jesús. Tengo que cortar un poco porque la verdad este tema es demasiado largo. 19, del 15 al 21. Y dijo Jehová: ve y vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, a Ben-Meloa, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal,
cuyas bocas no lo besaron. Y partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, delante de sí, y tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él el manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo a los pies de Elías y dijo: te ruego me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? O sea, que no era obligado. Eliseo decidió seguirlo. Eliseo abandonó 12 yuntas de bueyes que estaban a su mando. Cada yunta de bueyes araba 5.000 metros cuadrados. Tenía 12 yuntas. Imagínense, eso era una hacienda muy grande, por decirlo así. Pero Eliseo, cuando sintió la unción de Dios, sacrificó una yunta de bueyes, que era la que él manejaba, porque difícilmente puede un hombre manejar 12 yuntas, pero estaban a cargo de él, tenía su empleado. Pero sacrificó esa yunta de bueyes, la leña que la yunta de bueyes son 2 toros, por decirlo, con un tronco en el cuello, amarrado para el arado. Sacrificó los 2 bueyes como señal de que renunciaba a lo material. Por eso es que esos grandes hombres hacían grandes milagros. A veces nosotros queremos que Dios nos use haciendo milagros en la iglesia. Queremos sentir esa unción de Dios, de orar por un enfermo y que el enfermo se sane, de orar por un paralítico y que un paralítico se levante. Orar por cualquier enfermedad y que Dios haga la obra en el acto, hermano. Pero no hay consagración. No hay consagración. Tenemos que consagrarnos si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, santificarnos. Queremos orar 20 minutos al día y la Biblia dice que no, Jesús le dijo a los discípulos: no pudiste orar 1 hora conmigo. Entonces, si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, tenemos que orar más. Tenemos que vivir la palabra, hermano. Porque Eliseo sacrificó lo que lo unía a este mundo. Sacrificó esa yunta de bueyes en señal y convocó a la gente como diciéndole: hasta aquí trabajé yo, esto yo me retiro de esto, y de aquí en adelante yo voy a caminar, voy a seguir a Elías. Por donde él vaya yo voy. Eliseo se consagró tanto a Elías. Él era atendido, él era un terrateniente, pero él lo dejó todo, hermano, por seguir a un profeta, por donde él iba, para ser sucesor de Elías. A veces nosotros creemos, voy a acordar un poco, que cuando Eliseo le pide a Elías la doble porción de su espíritu, a veces, bueno, yo lo creía hasta que me puse a escudriñar, y dice: una doble porción de tu espíritu. Pero sale el espíritu con E minúscula. No es la unción de Dios, no es el Espíritu Santo que le está pidiendo. Es el ímpetu que tenía Elías, es el carácter de Elías, la valentía que tenía Elías, era lo que estaba pidiendo Eliseo. Porque sale el espíritu con E minúscula, y sabemos que cuando hablamos del Espíritu de Dios es con E mayúscula, y así lo tenía la Sagrada Escritura. Entonces lo que quería era él ser como Elías, pero con una doble porción, con una doble fuerza. Por eso es que Eliseo nunca corrió. En ninguna parte de las Escrituras de Eliseo nunca tuvo miedo, porque el carácter fue doble, el ímpetu fue doble. La unción que tenía pues era la misma, porque es la unción de Dios. Dios no da el Espíritu por medida. Dios te llena hasta que tú aguantas con ese cuerpo, pero Dios nos llena completamente, somos llenos de su Santo Espíritu. Entonces Eliseo abandonó todo. A veces nosotros tenemos la mente en los asuntos personales y descuidamos la iglesia. No venimos a la iglesia porque tenemos que trabajar. No venimos a la iglesia porque asuntos de la casa, lavar la ropa, los quehaceres. Oye, hermano, el otro servicio es el sábado, el otro servicio es el domingo. No ponemos a Dios primero en nuestra vida,
pero queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Queremos que Dios se manifieste en nuestra vida con sus milagros, con sus sanidades, que cuando tengamos un dolor le clamemos al Señor, el Señor nos quita así en el acto. Pero Eliseo se consagraba con Dios. Y Eliseo estaba tan lleno de la presencia de Dios que Eliseo tuvo el privilegio de ver a Elías arrebatado. Y cuando eso es algo, mire, eso es algo tan profundo. Ver carros de fuego son querubines y su gente de a caballo, arcángeles con espada. Vio ese ejército tan grande, mientras que su siervo estaba asustado porque veía el ejército humano. Eliseo estaba en la presencia de Dios, y cuando él dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, él está ejerciendo la autoridad de un reino celestial. Y esa autoridad hoy en día la tenemos nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. Pero tenemos que saber ejercer la autoridad que Dios nos dio, esa autoridad que nos da el Espíritu Santo. Eliseo, con una orden que él fuera a dar, no fuera quedado uno de los sirios, no fuera quedado uno, no fuera quedado uno de ellos. La bomba chica que lanzó Estados Unidos, mira, eso queda en pañales delante del ejército que estaba viendo Eliseo. Estaba viendo carros de fuego, querubines, gente a caballo, arcángeles, alrededor de todo, esperando nada más una orden de Eliseo. Pero Eliseo estaba lleno de Dios, y el amor de Dios estaba en Eliseo. No dio la orden, como cuando se dieron los pozos, hermano. Ya Eliseo ya maduraba en el Señor. Ya Eliseo decía firmemente: en cuya presencia estoy. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, hermanos, tenemos que estar llenos de su Santo Espíritu. Hoy en día tenemos esa autoridad y ese poder. ¿Qué haría usted si usted tiene un ejército de eso en su mano hoy en día? ¿Qué harían ustedes con un poder de eso? ¿Fueran ejecutados a toda esa gente? ¿O no? Pero el amor de Dios que estaba en él le permitió llevarlos. Digo, Jehová Dios, sé esta gente, y así se lo concedió el Señor, porque somos embajadores. Pero hay que vivir en la presencia de Dios. Hermano, si tú vives en la presencia de Dios, dices: ¿por qué no también es para mí? Yo estoy aquí hablando de ustedes, pero esa palabra es para mí también. Si nosotros tenemos el poder que Dios nos otorgó, su Santo Espíritu nos está delegando la misma autoridad que tenía Eliseo. Pero Eliseo estaba consagrado a Dios. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, entonces consagrémonos con el Señor para que el Señor respalde su palabra. Si el Señor Jesucristo nos da su Santo Espíritu, pero si nosotros andamos pendientes de lo que nos debe, son chismes, comentarios que hablan de tu hermano y apoyan la conversación, nos metemos nosotros mismos, hermano, en donde no debemos. Entonces la bendición de Dios se aguanta, para no decir que se retira de nosotros. Pero si nosotros nos consagramos con Dios todos los días y vivimos en la presencia de Dios, cosas grandes van a suceder, hermano. Cosas grandes van a suceder. La hermana Ivonne oró por esa muchacha que la despreciaron los médicos y todavía está viva porque no escucha nada. Y la gloria es para quién? Para el Señor Jesucristo, hermano. La gloria es para Él. Pero tenemos que consagrarnos con el Señor. Verdaderamente admiro mucho a esa mujer, la hermana Ivonne, porque es una mujer que yo siempre la veo ahí trabajando en el Señor. Y son ejemplos a seguir, la hermana Gladys también, la hermana Rafaela, Dios la bendiga, ¿verdad? Son mujeres virtuosas, la hermana Marina, son mujeres que de verdad me quito el sombrero, que vigilan, que hacen de todo en la iglesia. Pero eso lo debemos hacer todos también nosotros. Queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, pero no queremos trabajar. Queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, pero no queremos someternos a su palabra, hermano. Y Cristo viene ya. Esta es una reflexión, hermano. Esto es una reflexión para todos nosotros. Cristo viene ya. Cristo está a la puerta. Tienes que consagrarte con el Señor si te quieres ir con Él. Porque muchos me dirán en aquel día, dijo el Señor: ¿y eso es para qué?
Eso no es para el impío. Eso es para nosotros. Ah, pero ¿por qué te quedas? ¿Quién es el culpable? ¿Dios o nosotros? Entonces corremos peligro, hermano. Es un despertar. Vivamos en la presencia.